Ya veis que incluso sin protocolo también se puede llegar a soluciones, ¿eh? O sea, podría decir, sentaros como queréis, estáis más cómodos, etcétera, ¿no? Yo me voy a sentar también porque aquí soy uno más entre la mesa, no estoy juntos por el tema de la pantalla, pero como si fuéramos uno más, ¿eh? Bueno, de momento he dicho alguna burrada que querráis matizar o... miro para los tres, ¿eh? No... Muy bien, pues llega el momento de las preguntas, ¿eh? Las habéis escuchado por la mañana, a ellos tres, hasta ahora Alejandro. Bueno, os habrán quedado curiosidades, os habrán quedado algunas cuestiones que puedan ser de vuestro interés, pues estamos a vuestra disposición. Así que no me hagáis a mí pensar en las preguntas, ¿eh? Espero que colaboréis. A ver, ¿quién quiere disparar primero? ¿Quién quiere hacer una pregunta? A ver, el valiente o la valiente. Bueno, yo... Venga. Que tenía una pregunta que te había comentado antes, que la he dejado para por la tarde. Gracias a todos por las intervenciones, me han encantado. Entiendo que la organización de la cumbre de la OTAN ha sido la madre de todos los eventos políticos que han tenido lugar en nuestro país en los últimos años. Entiendo la dificultad que habéis tenido para organizar eso, porque me ha parecido impresionante el movimiento de gente, de dispositivo de seguridad, de organización. Pero quería preguntarte, en un acto como ese, por ejemplo, las 8 personalidades, concretamente los 8 países invitados, se alojan en sus embajadas, ¿no? ¿Cómo estructuráis vosotros eso? O sea, ¿vosotros también os encargáis de la logística de dónde duermen los representantes de los países o a quién deriváis eso? Pregunta desde mi ignorancia total. No nos encargamos. ¿Funciona? ¿Oíste? No. Mira si está abierto. No nos encargamos. Nos ocupamos que en Madrid, en este caso, sus cadenas hoteleras, sus hoteles, estén previamente avisados y preparados para que cada delegación, cada embajada, haga las reservas en los hoteles que estime oportuno. En algunos casos los jefes de Estado o de Gobierno se alojan en las embajadas y en otros no. En otros prefieren alojarse en hoteles. Las embajadas son pequeñas, no todos los países tienen la misma infraestructura y eso lo dejamos a su propia elección. Lo que sí nos ocupamos es de que esté todo listo, Madrid esté listo en ese tipo de necesidad y en otras también. Pero no, le corresponde al país correspondiente, le corresponde hacer lo que estime oportuno para el alojamiento. ¿Más preguntas o afirmaciones? Ramón, yo antes he hecho referencia a la cuestión de la bandera de Madrid. No sé si tú, por alusiones con Aranjuez, piensas diferente o... Tu valoración es la correcta. Además, fíjate, lo hicimos saber a la propia Dirección General de Protocolo de la Comunidad de Madrid, desde la Asociación Española de Protocolo, y en mi caso también en la doble calidad de jefe de protocolo de Aranjuez. Porque efectivamente, como tú decías, es ridículo que planteásemos meter 177 banderas en ese acto. Se pueden representar, hay miniaturas, etcétera, tal. La explicación que daba la Comunidad de Madrid es la importancia que tiene. Yo no la compartía, pero es verdad que en la conmemoración que, sabéis, se celebra en Madrid, se hace mucha referencia se celebra en el día 2 de mayo y se hace mucha referencia a la sublevación, al levantamiento de los vecinos de Madrid contra el invasor, en ese caso Napoleón. Ahora contaré también una anécdota muy rápida sobre ese tema relacionado con Aranjuez. Y por eso defendía la Dirección de Protocolo de la Comunidad de Madrid la posibilidad de que el Ayuntamiento tuviese una presencia más especial y estuviese la bandera. Bueno, nosotros consideramos que si tú lo que intentas es vender comunidad, esa fiesta que es verdad que tiene una importancia histórica fundamental, se puede vender de otras formas y no hace falta significarla, porque es verdad que en algún otro momento, figuraos que se plantea hacerlo en el Castillo de Manzanares, en el Palacio Real de Aranjuez o en la Asamblea de Madrid. Bueno, pues sería ridículo que estuviésemos colocando las banderas de cada ciudad. Iba a comentar una anécdota rápidamente. Antes os hablaba de mi ponencia de hermanamientos. Estamos hermanados, como os decía, con la ciudad francesa de Le Pec desde el año 1978. En una ocasión, en una de las visitas de los vecinos de Le Pec, su gentilicio son alpicuas, hicimos una visita a Madrid el día 2 de mayo y nos presentamos con banderas francesas. Y fue curioso porque hubo un aplauso generalizado. De alguna forma
forma, decíamos antes, de comunicar. De una forma casi improvisada, vecinos de Aranjuez con banderas francesas, vecinos franceses con banderas españolas, estábamos conmemorando, que no celebrando, conmemorando el Día de la Comunidad de Madrid, en el que se recuerda un levantamiento ciudadano, también militar, contra las tropas de Napoleón. Quizá ese tipo de actos tiene mucha más fuerza que poner una bandera de Madrid que, por una parte, o pasa desapercibida, como bien decía Carlos, o los que nos damos cuenta de su presencia no la damos la importancia que debe tener, por lo que decía. Parece que todos los actos de la Comunidad de Madrid van a ser el 2 de mayo y van a ser en Madrid. No tiene por qué. De hecho, ha habido otras celebraciones, como decía, en el Castillo de Manzanares, incluso en el Palacio Real de Aranjuez. Entonces, una cuestión. Si la bandera del Ayuntamiento de Madrid tampoco debería haber estado el alcalde. No, claro, exactamente. Es decir, el alcalde tiene que tener, digamos, hombre, lógicamente está invitado, pero no es el anfitrión. Es decir, la ciudad anfitriona es una cosa y, en este caso, el organizador es la Comunidad de Madrid, la presidenta. Defendemos perfectamente que si un acto se celebra en Aranjuez, la alcaldesa de Aranjuez tenga un sitio preeminente, pero no tiene por qué ocupar un espacio en esa tarima en la que hemos coincidido muchos profesionales, ya pensamos que había mucha gente, ¿no? Había demasiada gente. Efectivamente, respetando siempre que el anfitrión puede invitar a quien considere oportuno. O sea, como profesionales no veríamos nada bien que la suegra del presidente de la comunidad esté, pero si lo considera oportuno sería luego una cosa un tanto escandalosa en el ámbito protocolario. Pero es una decisión que profesionalmente no compartimos, pero que forma parte de lo que considera en ese momento la anfitriona. En este caso el jefe de la oposición ahí no tendría mucho sentido que estuviese. También es verdad que nos movemos en ámbitos electorales, claro, ¿no? Al final. A la derecha de la presidenta de la comunidad estaba, no sé qué ministra era. La ministra de Defensa, sí. A la izquierda estuviese el jefe de la oposición. No pega, no tiene por qué. La ministra de Defensa está, del gobierno, y además al tener un cariz un tanto castrense el acto. Exactamente. Otro tema que, por ejemplo, contra gusto no hay nada escrito, yo personalmente considero que hay excesiva carga militar en ese acto. Yo creo que se pierde un poco la carga popular y social que debe tener un acto de esas características, incluso la carga institucional, en beneficio de una parada militar. Pero bueno, eso repito que son gustos respetando la decisión que toma en este caso la Comunidad de Madrid. Yo quería hacer a las preguntas que ha hecho Jesús antes, que no nos ha contestado nadie. Yo lo voy a contestar, porque además es algo que he hablado con Ramón en otras ocasiones. Sí se debe modificar el Real Decreto, está obsoleto. Creo que es algo que los profesionales de protocolo, y creo que lo estáis haciendo desde puestos mucho más relevantes y con más peso, creo que se debe modificar. Y además es algo que ya hay que hacerlo urgente, porque si hay un relevo generacional van a estar más perdidos que Cherete, como se dice en mi pueblo, que por cierto está la verdad de la reina. Eso por un lado. ¿Que se debe crear una oficina de protocolo? Sí. ¿Con una estructura similar a la de Defensor del Pueblo? Sí. Y creo que debe tener un peso bastante importante en los tiempos que corren. En cuanto a lo de las organizaciones civiles, pues ¿qué queréis que os diga? En una sociedad en la que cada vez se debe dar más representatividad y hacer más partícipe al pueblo en todo lo que es la vida política, que es algo que en España, por desgracia, hemos obviado muchas veces. Quizá hemos pecado de cierto paternalismo heredado de otras temporadas y de otras épocas. Creo que se debe concienciar y se debe empezar a hacer desde muy pequeños, a concienciar a la gente de que hay una responsabilidad civil que tenemos todos los ciudadanos, y eso es lo que tenemos en las organizaciones civiles. Y ahí debemos ejercer nuestro derecho, porque es el peso que los ciudadanos tenemos de ejercer el poder que se deriva de la Constitución, además. ¿Deben estar presentes? Sí. Ahora, el criterio ahí ya, porque no todo vale, no todo el mundo tiene que estar representado, y eso va a ser más difícil. Eso va a ser más difícil porque creo que conlleva un gran peso educacional. Pero no quería dejar sin respuesta a las tres preguntas, y a lo mejor un poco de
pero que es que creo que son preguntas muy importantes, sobre todo en un curso de protocolo como este. Bueno, el que cumple, no simplemente el martes 40 años, el martes que viene cumple. Sí, yo para los que, por matizar o ahondar un poco en la respuesta, gracias, porque si quería conocer vuestra opinión de las cuestiones planteadas. Si a alguien le parece muy agresivo lo de modificar, vamos a dejarlo en actualizar, vamos a adecuar la normativa a la realidad social que tenemos. En cuanto a la figura de la jefatura de protocolo de Estado como árbitro, como tal, pues obviamente, o sea, lo que se pretende es tener un sitio al que tú puedas recurrir cuando tienes un conflicto, cuando tienes algo que se encona y que sea respetado por todas las partes, pero claro, lo tenemos que conveniar antes. Es decir, si yo no reconozco esa figura, difícilmente voy a poder acudir a ella, ¿no? Y en cuanto a la sociedad civil, o sea, yo creo que ese es uno de los grandes retos, es decir, vamos a ver qué representación, es decir, cuando la explosión de las ONGs en los años finales de los 90, 2000 y tal, hubo un momento en el que este país teníamos más organizaciones no gubernamentales que casi otra cosa, ¿no? Pero poco a poco están aglutinando intereses, o sea, se ha creado en todas las comunidades autónomas la plataforma del tercer sector de acción social, hay organizaciones que tienen un claro objetivo de defensa de los derechos humanos y están aglutinadas en otras más grandes, o sea, creo que sí seríamos capaces de ponernos de acuerdo, porque además en el 83 ya el legislador en el preámbulo hacía referencia, otra cosa es que no lo hayamos desarrollado, ¿no? ¿Quieres hablar, Teresa? O... No. Vale. De cualquier forma, sí te voy a apuntar yo, Teresa, mejor te meto en un compromiso y si quieres me mandas a la porra, ¿no? Voy a dar mi opinión por delante y luego para suavizarte un poquito la cuestión, ¿no? Yo estoy convencido de que modernizar el Real Decreto, del que se habla en todos los encuentros y no podía faltar en este, es algo que ningún partido político tiene ningún interés, porque es abrir una caja de Pandora terrible, es decir, a ver cómo se puede consensuar. Bueno, primero si hay jefe de la oposición o no, porque tampoco sabemos si lo hay o no, por lo menos hasta estos días o hasta que se haga la nueva legislatura. Pero realmente desde Presidencia de Gobierno notáis que sería importante, ya sé que hay un servicio dedicado al protocolo del Estado y lo has explicado muy bien hoy en tu intervención, pero una figura con una cierta independencia dentro de la estructura de presidencia o en el formato que comentabas tú, de más independencia como el defensor del pueblo, etcétera, ¿no lo veis necesario? ¿No os ayudaría incluso a vosotros mismos en el desempeño de vuestra labor en Presidencia de Gobierno, sin ánimo de que te vas a contar nada más de lo que puedas contar a título personal, ¿eh? Siguiente pregunta. Desde luego es una figura muy interesante. Es un melón que ninguna presidencia de gobierno quiere abrir, porque es un melón que no se cerraría en los 4 años de legislatura siguiente. Los que sería muy difícil no imprimir cada uno sus propias necesidades, sus propias opiniones, y en los que todos los ministros de la presidencia en general, o eso me parece a mí, van a decir, Virgencita, que se quede como está, y vosotros con lo que tenéis haced lo que podáis. ¿Que sería interesante? ¿Que es necesario? Absolutamente. Que a la hora de que tenemos un conflicto o una consulta que nos llegan, esto se plantea, es que tendríamos que, pero es algo que de momento, ya veremos ahora, no está previsto, porque es un trabajo muy a largo plazo y efectivamente yo opino que debería haber un ente estudioso, más teórico que práctico quizá, independiente de la presidencia de gobierno, que pudiera dar respuesta a esa necesidad. Claro, esta pregunta es mucho más sencillita, Teresa, y menos comprometida, pero efectivamente todas esas personas que son invitadas pues, a una recepción en la Moncloa, a una reunión, que son autoridades que no vienen en el Real Decreto,
¿qué criterios manejáis para luego ubicarlos cuando van los sindicatos? Bueno, antes nos pusiste un ejemplo de la mesa de sindicatos y explicaste el criterio, pero cuando es en otro tipo de acto, vienen escritores o vienen, pues no sé, los directores de las academias, en fin, esa retahíla de personalidades institucionales o sociales o deportivas, ¿cómo barajáis el criterio? ¿Separáis, mezcláis cuando se trata de una reunión, digamos, formal como estamos ahora, ¿no? En general, nosotros opinamos que hay que hacer un peinado. Siempre hay que mezclar las autoridades de la administración pública con los representantes de las entidades privadas. Si hablamos del mundo de la cultura, aunque no nos parezca, es cierto que tienen su propio estatus, ¿no? Su propia preferencia. Y nosotros somos mucho de decirme, oye, a la entidad que vaya a los representantes, ¿no? que estén con los que estamos trabajando, que nos digan cuál sería su criterio. Evidentemente después lo estudiamos y vemos a ver si nos cuadra con lo que nosotros más o menos tenemos en mente. Y en otros casos tiramos mucho de motivo del evento. Es decir, por muy director, imaginaros de cine que seas, muy condecorado, muy premiado y no sé qué, si lo que estás aquí es, o hay alguien que esté aquí por un motivo que tenga mucho más que ver con el acto que tú, no lo dudes. También es cierto, porque pasa en todos los actos, yo lo llamo morir de éxito, que a veces invitas a tanta gente tan importante, tan visualmente reconocible, que lo pones todo alrededor y al final nadie sabe qué es lo que estás haciendo, no sabemos cuál es el valor de ese evento, ¿no? De ese acto, de esa comparecencia del presidente, etcétera, etcétera, porque queda eclipsada por los invitados que has tenido al evento. Así que intentamos ser equilibrados, pero es cierto que en la mayoría de las veces ese trabajo de quién ponemos delante, de quién, cuando son empresas, organismos o organizaciones de sociedad civil, ya nos viene dado. En muchas ocasiones y nos facilita mucho el trabajo. Gracias. ¿Alguna pregunta más que queráis hacer? Yo matiz sobre esto, perdona. Matiza y luego... Porque es sobre el mismo tema. Sí. En la Comunidad Autónoma de Extremadura está regulada la representación del tercer sector, está regulada la representación de los sindicatos, está regulada la representación de la patronal, pero fundamentalmente, más que aplicar la norma, utilizamos un poco lo que dice Teresa, ¿no? El motivo del acto. Al final, lo que yo decía esta mañana, yo organizo un acto para comunicar un mensaje y los gestos, los símbolos y la colocación son los que determinan ese mensaje, ¿no? Hay ocasiones, para Teresa, que se ve el montaje de banderas, las tres de España, se ha utilizado en diciembre en el Congreso de los Diputados, y veces en la Puerta de la Moncloa, que están las tres de España en esos montajes. No, en Moncloa no lo hemos utilizado, no sé dónde. No, nosotros en la puerta, lo que es el marco de este, ponemos siempre dos juegos de bandera en función de quién sea quien visite, eso es, y normalmente son simétricas, utilizamos un sistema, no simétrico, paralelo, perdón, no es simétrico, es paralelo. Nunca hemos puesto tres banderas de España las seguidas. vemos en las tribunas del Día de las Fuerzas Armadas, en la tribuna real. Ah, claro, sí, en Tribuna Real sí. El día de la Constitución igual en el Congreso. En el Congreso sí. No. Nosotros ahí. ¿El Día de la Constitución en el Congreso? No. No, ahí... Tres banderas. Pero en las tribunas de la allí Casa no. del Rey, en la Tribuna Real. En la Tribuna Real sí se utiliza. Mira, yo creo que hay una cosa que es una chorrada, pero que estas cosas a veces ocurren. Digamos, el Gobierno de la Nación, vamos, la Administración en general tiene un servicio que se llama el Servicio de Actos Públicos, que es el que dota de los medios necesarios cuando viene una visita extranjera. Pues necesito la bandera de Tailandia, bueno, pues necesito 8 mástiles, no sé qué. Y la mayoría de los trípodes de banderas son triples. Sí. Vienen para tres mástiles. Y a veces solo tienes, dices, pues yo quiero para poner la de España. ¿Y qué hago con las otras? Si me queda un aparato así de pie, pues pongo 3 de España. Es decir, a veces puede ser así, ¿no? Pero hay una cosa que sí es cierto, que eso deberían los poderes del Estado ponerse un poquito de acuerdo. Cuando viene un jefe de Estado extranjero, la jefatura del Estado en el recibimiento en Palacio Real, que es donde se hace ahora,
coloca las banderas de una forma. Moncloa lo hace de otra. Y el Congreso de los Diputados lo hace de otra. Y en Cibeles las hace de otra. Cuando se ponen en la... Es decir, yo no sé si hay posibilidad de ponerse de acuerdo porque todos pillamos un despiste, sobre todo yo cuando doy clases y te dicen, oye, pues si yo las banderas las he visto así, ¿y cómo lo explicas? Y también así, cada institución tiene su costumbre y hay que respetarla, y la Casa Real pues ahora lo hace así, la Casa del Rey lo hace así, Presidencia, pues la verdad que es la que más o menos siempre ha mantenido, desde la Constitución española ha mantenido el criterio, es cierto, de que se pone la bandera de España, el país invitado, y la bandera de la Unión Europea, salvo que haya una excepcionalidad que exija poner más, ¿no?, al respecto de todo ello, pero sí que se podría unificar un poquito al respecto de esto, ¿no? Quería yo preguntarte, Jesús... tienes Una pregunta. No me había explicado nunca. ¿Tres banderas por qué? ¿Por costumbre? ¿Por los tres ejércitos? ¿Porque lo hace así la tribuna de Casa Real? La Casa Real no, por lo que Carlos. Escenografía. La estructura... Tú puedes poner tantas banderas como tú quieras, no hay problema con eso. Si lo trajo Patrimonio, creo que fue quien trajo para el 2012, eran las tres de España. Sí. Claro, porque usaron esas, lo que Y el premio Cervantes, por ejemplo, Claro. pues también verás que al entrar al Paraninfo están las tres banderas de España al lado de la puerta y tres banderas de España a la otra. Y de 6 banderas de España para entrar. Dice, ya te espera y dice, a ver las que hay dentro. Dice, bueno, ya afortunadamente dentro solo está la de España y ahí sí se utiliza. No hay simbología, es pura... Yo creo que muchas veces se utiliza por estética, ¿eh? Estética. Yo, por ejemplo, te lo digo con toda sinceridad, en los 33 años he estado en los premios Princesa de Asturias, de protocolo, las banderas que se ponen, en unos casos es por estética, es decir, se ponen las tres banderas, España, Asturias y Europa, a un lado, y al otro lado se ponen simétricas las mismas. Realmente con que haya un juego ya es suficiente, pero la estética para el decorador general, para el productor, dice que se le cae el escenario un poquito de lado, entonces lo equilibra de esta forma. Bueno, pero por ejemplo, las banderas de los países, de los ganadores, pues sí las veo justificadas que estén ahí, es una forma de manifestar la universalidad que tienen estos premios, estos galardones. Pero hay muchas veces que se utilizan las banderas innecesariamente, ¿eh? Hay, por ejemplo, cumbres, reuniones donde dices, bueno, aquí está justificada poner las banderas de todos los países, pero mira, allí donde se pusieron quizás sea excesiva. Hay una crítica también por parte de algunos especialistas que te dicen, pues mira, poner las banderas y que delante se pongan los que saludan es como una falta de respeto a la bandera. Eso, por ejemplo, se dice mucho en Iberoamérica. Dice, las banderas están para ponerse en un sitio que se vean, no para que alguien se ponga delante de ellas. Eso en España aquí pues es un valor que no le damos, ponemos las banderas detrás de atriles y todo eso, bueno, por las razones que tenga el organizador en cada momento, ¿no? Bueno, que quería matizar antes Sí. de que me preguntes que, por ejemplo, en los premios Carlos V, que hay una reiteración de banderas importantes, no es una cuestión estética, es una cuestión de comunicación. Es decir, el presbiterio de la capilla donde se entrega el premio está presidido por todas las banderas de la Unión Europea, por aquello que es la Academia Europea Iberoamericana de Ayuste, pero ya no nos dio para más, ya no nos cabían más, solo se ponen las europeas, el premio Carlos V, y luego junto al premiado hay un juego de banderas institucionales, España, Comunidad Autónoma y Unión Europea, y se repite sola la de la Unión Europea detrás del atril del orador. Ya sabéis que los oradores ahí son el presidente de la Comunidad Autónoma, el premiado y Su Majestad el Rey exclusivamente, para enfatizar sobre la importancia de Europa que Europa tiene para España, ¿no? Ahí más que la cuestión estética es una cuestión de querer enviar un mensaje. Sí, pero ahí, fíjate, te voy a matizar una cosita y te voy a dar toda la razón y además la felicitación a la propia fundación que organiza el evento y que hasta ahora pues lo han venido organizando contigo y espero que no haya cambios. En la ceremonia, en las personas no lo sé, pero en la ceremonia, en cualquier caso, es un súper acierto que detrás del atril principal donde se van a dirigir las personas que toman la palabra, entre ellos el último, el rey, porque el mensaje es una forma de visualizar que España está celebrando el Día de la Unión Europea, el 9 de mayo, y sale nuestro jefe de Estado con la bandera de Europa solo.
Pero es que al otro lado sale el premiado, al otro lado de la mesa sale el premiado, por supuesto, está también la bandera de Europa, pero está con la de España y con la de Extremadura, para que se sepa que este es un premio de España y de Extremadura. Y luego, pues seguir arriba, ya casi fuera de la escena, están representados todas las banderas de los países miembros de la Unión Europea, que son los que dio origen a la fundación de Yuste, que ahora se ha abierto a Iberoamérica, como tengan que poner todas las banderas iberoamericanas, hay que salirse de la iglesia, vamos, del monasterio. Entonces sí que me parece un acierto, porque si miráis las fotos, realmente hay una fuerza de mensaje potentísimo, ¿no? Te estamos dejando sin hablar a Ramón. Yo no sé si... Una cosita, sobre una curiosidad. Ahí en el Departamento de Actos Públicos de la Presidencia de Gobierno tenemos juego de todas las banderas de todo el mundo, varios juegos. Y que es fantástico, es para ir a visitarlo porque es una maravilla. A mí me tiene fascinada el mueble donde se guardan esas banderas, que es un mueble muy, muy antiguo, de madera, de unos cajones de este ancho, para que la bandera quepa perfectamente planchada. Y bueno, de verdad el mueble es una verdadera obra de arte, es un mueble enorme pegado a una pared que merece la pena. Tenemos todas las banderas. Otra cosa es que no siempre están tan actualizadas como deberían, ¿no? Nos pasa mucho con los países iberoamericanos, que tienden a cambiar, y los africanos, los árabes, que tienden a cambiar su simbología, y a veces nos cuesta estar al día, pero de verdad es una de las cosas que para presumir, patrimonio allí. Perdón. No, que sí, son ellos los que tienen la palabra. Yo creo que deberías hablar del motín de Aranjuez. Es en septiembre, os espero a todos en septiembre, el motín de Aranjuez, que es fiesta de interés turístico internacional, en el que no utilizamos banderas. Pues bueno, aprovecho, ya que lo has dicho, yo siempre he tenido una polémica, casi siempre, con los concejales o concejalas de cultura, incluso con alcaldes o alcaldesas, no con la concejala del protocolo, que lo entiende a veces mejor. Y es eso, la reiteración del uso de banderas en actos municipales que no hacen falta. Es decir, por ejemplo, en actos culturales. Hemos llegado a poner banderas en la inauguración de una exposición. ¿Y qué hacemos al final? O tapar una obra de arte o dar un protagonismo a un elemento vesilológico que no tenemos necesidad de hacerlo en ese ámbito. Distinto es, por ejemplo, en alguna ocasión, antes veíais en mi presentación la visita del embajador de la República de Rumanía a Aranjuez con ocasión de una exposición de artistas rumanos en España, que se hizo en Aranjuez. Bueno, en ese caso viene el embajador y se buscaba un sitio adecuado dentro de la distribución de la sala de exposiciones para que las banderas ocupasen, como bien decías tú antes, la parte de atrás, fuesen un poco también de telón de las intervenciones. Pero yo huyo siempre de que se utilicen banderas de una forma casi insistente en actos culturales, deportivos, etcétera. Al final perdemos un poco ese valor del que también hablábamos esta mañana, que otros países tienen por su bandera, por su drapeau, ¿no? Ese respeto y ese simbolismo, generalizando el uso. Miguel Ángel nos puede dar muchos datos sobre ese tema. Muchas veces se dice que la selección española y los hinchas españoles han hecho mucho más por la bandera que los partidos políticos. Pues efectivamente, a veces ese uso patriótico deportivo tiene más interés, tiene más foco mediático que la posibilidad de que se utilice en ámbitos políticos. Y yo creo que podríamos dedicar un curso entero a banderas, ¿sí? Sabéis que es un tema apasionante. ¿Tenéis alguna pregunta? Si no, hago yo una última y damos por finalizada la sesión, pero creo que con personas de la relevancia que nos acompañan hoy, yo creo que hay que plantearse, ¿no? Es la representación del Poder Judicial en el ámbito de las precedencias. Todos sabemos que, tal y como está, digamos, estructurado el Real Decreto 2099, del que el día 4 vamos a celebrar su ya 40 años, sin cambiarse prácticamente, bueno, pues sabéis que está, bueno, pues la familia real y tal, y luego empieza el Ejecutivo, el Legislativo, el Tribunal Constitucional, y cierra esa franja, la cierra el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Sin embargo, esa misma estructura no se replica en las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, pues hay tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Y sin embargo, los presidentes de los poderes judiciales van detrás de los miembros, no solo detrás de los consejeros, sino que van detrás incluso de los miembros de las mesas de las asambleas legislativas. Claro, el cabreo que tienen es enorme, unos lo han manifestado, otros piensan lo que piensan y otros sencillamente les hacen la vida imposible. Jesús, a ti durante muchos años en Extremadura te han hecho la vida imposible porque tenías una presidenta del Tribunal Superior de Justicia, no damos nombres, por Dios, una presidenta del Tribunal Superior de Justicia que reclamaba para ella siempre el puesto número 3 en cualquier acto oficial que organizase la Junta de Extremadura. ¿Cómo has podido lidiar con eso? Porque sé que más de un disgusto te has llevado. Sí, malamente. A ver, hay dos cuestiones, efectivamente. No parece de recibo que en el ámbito nacional la representación del Poder Judicial como un poder fundamental del Estado esté perfectamente regulada, y en el ámbito autonómico creo que van al puesto 43, o sea, es una cosa, y además junto al fiscal, ¿no? O sea, sí, porque van de la mano, van de la mano. Bueno, ante esa situación el legislador en su momento, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 2008, que es nuestro decreto, introduce una disposición adicional segunda que dice que en aquellos actos que organiza la comunidad autónoma el presidente del Tribunal Superior de Justicia se ubicará a continuación del presidente de la comunidad y del presidente del Parlamento autonómico. Hasta ahora hemos estado sobreviviendo con eso, pues pactando con la normativa autonómica y central, porque claro, esto tiene mucho que ver con la gestión de ego. Hemos tenido un presidente del Tribunal Superior que decidió no acudir a los actos, solo aquellos en los que estaba representado, que eran el Día de la Comunidad Autónoma, que por simbología siempre hemos representado a los tres poderes, y eso tal, y en la apertura de la legislatura. Y hemos tenido otra presidenta del tribunal que ha exigido o exige permanentemente ir en el puesto número 3, vaya a donde vaya. Y esto pues nos genera, creo que hemos sido incapaces de explicar, aunque su gente lo entiende, pero la titular no lo ha entendido así, que depende de la naturaleza del acto, de lo que queramos comunicar, de que en un momento sí. Por si acaso nos quedaba alguna duda, también tenemos al fiscal que dice, si adelantas a la presidenta, yo voy con ella, porque somos un tándem, ¿no? Mire usted, esto tal. ¿Cómo lo estamos resolviendo? Pues con mucho cuidado. Y negociando cada acto, o sea, hasta tal punto de que hay que hacer un verdadero ejercicio de docencia, de negociación y tal, acto por acto a los que asiste la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. En cualquier caso, no le falta razón en una cosa, y es que necesitan tener una representación más similar a la que tienen en el Estado, en el ámbito nacional, pero es una cuestión que el legislador tampoco ha resuelto a día de hoy. Incluso creo que hay un requerimiento de los integrantes es que no sé cómo se llama la reunión de todo el Consejo General del Poder Judicial, que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado nunca al respecto, y es un tema de controversia importante. Si estuvieran aquí nuestros compañeros de la Comunidad de Aragón, dirían nada, a lo pactado. Sí, pero lo pactado es cuando nos llevamos todos bien. A veces no es posible lo pactado y necesitamos un poco que se revise esa norma. En cualquier caso, si además de eso se junta con que el delegado del gobierno del lugar dice que por encima de mí no viene nadie, que no sé cuánto, que patatín, que es otra cuestión que aprovecho para introducir muy brevemente. Si el legislador en el Real Decreto hablaba de cargos electivos sobre cargos designados, por cierto, el TSJ es un cargo designado, no es un cargo electivo, ¿por qué el delegado del gobierno, que es otro designado, va por delante de un alcalde en su ciudad? Que sería otra opción para el debate, ¿no? Que suscribo plenamente. ¿Alguna pregunta más? No sé, Diego, si... Una pregunta, sí. Si esa persona que no entra a razones, no entiendo, si su equipo, porque tendrá un equipo detrás de ella, no entiende, ¿es corta? Perdón. No, más que corta es lo que decía esta mañana, que no es mía la frase. Es decir, una de nuestras tareas en este trabajo del protocolismo es gestionar egos, y eso genera situaciones complicadas. Cuando al organizador del evento, desde la presidencia del tribunal, le dicen, si no me siento en tal sitio no voy,
Yo hasta ahora lo que hago es decirle a la autoridad que organiza, mira, esta es la situación. A partir de aquí la decisión es política, institucional, a mí se me escapa. Yo como técnico te recomiendo esto. Y ha habido autoridades que han dicho, vale, pues que venga donde le dé la gana, y otras que no, y entonces no ha ido. Y además yo te lo resumo, si quieres, muy pocas palabras. Su equipo es su equipo, pero ella te va a decir, la magistrada soy yo. Sí, yo no digo que la magistrada sea ella, pero yo creo que si ella conoce perfectamente cómo va esta forma de trabajar y su gente lo entiende, yo creo que no os fastidia. Y es magistrada, nadie le quita que sea magistrada. Egos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.